Mi nombre es Fernando Ramírez. En esta oportunidad les vamos a explicar los teoremas o reglas de derivación. Para eso voy a estar apoyado de mis compañeros Gabriel Morales y Joshua Flores. Para entender muy bien los teoremas o reglas de derivación vamos a dejar algunos aspectos muy claros que hasta esta parte deberíamos de conocer, los cuales son ley de signos, ley de exponentes y ley de radicación. También para entender muy bien nuestros teoremas vamos a dejar en claro algunos aspectos que vamos a estar utilizando durante el transcurso de todo nuestro video. Por ejemplo, K va a ser una constante. Es decir, las constantes las vamos a representar con K. N lo vamos a representar como un exponente. N va a ser nuestro exponente. U y V van a ser nuestras funciones. Una función se puede representar en U, como también se puede representar en V. ¿Cómo vamos a representar nuestra derivada? La derivada la vamos a representar así. Este pequeño apóstrofe que le vamos a colocar a nuestra función va a significar que es la derivada de, o hay una derivada ahí por realizar. De esta manera vamos a entrar de lleno a nuestro video tutorial y espero que lo entiendan. La derivada de una constante sería igual a 0. Como por ejemplo, la función de y es igual a 5, la derivada de la función sería igual a 0. A continuación vamos a proseguir con el teorema número 2, la derivada de una variable. Esta nos dice que cuando y es igual a x o a otra variable, la derivada de esta función va a ser igual a 1. Bueno, a continuación vamos con el teorema número 3, que es la derivada de una constante por una variable. Esta nos dice que la derivada de una constante por una variable, la derivada de esta función va a ser la constante, de esta forma. La derivada de esta nos va a quedar de esta forma. Como por ejemplo, y es igual a 3x, la derivada de esta función va a ser igual a 3. Bueno, a continuación vamos a pasar al teorema número 4. La derivada de una variable elevada a un exponente. Esta nos dice que el exponente va a ser multiplicado por la variable. Lo vamos a representar de la siguiente manera. Como mi compañero Fernando ya les había dicho al principio, n va a ser el número del exponente, que de esta forma lo vamos a representar. La derivada de esta función va a ser de esta forma: n por x elevado a la n menos 1. Como por ejemplo, y es igual a x elevado al cuadrado, la derivada de esta función va a ser 2 por x elevado a la 2 menos 1. Y nos quedaría de esta forma: 2x. Y esa sería nuestra derivación de la función. Como por ejemplo número 2 del teorema número 4, vamos a hacer esta función la raíz cuadrada de x, pero solo que en este caso, si nos damos cuenta, x no está elevado a un exponente. Entonces, para nosotros usar de la mejor manera el teorema número 4,
vamos a reescribir esta función, que sería de esta manera. ¿Por qué x un medio? Porque en la ley radical, a la hora de reescribir en la raíz cuadrada, se va a volver un denominador en el exponente 1. O si hubiera otro número, como por ejemplo si estuviera x al cuadrado, esta raíz se volvería el denominador de este exponente. Nos quedaría de esta manera. Ya que lo reescribimos, vamos a aplicar que sería de esta forma: x elevado a la 1 medio, la derivada de esta función es igual a 1 medio por x elevado a la 1 medio menos 1. Seguimos simplificando. 1 medio por x nos va a dar 1 medio de x. 1 medio menos 1 nos va a dar menos 1 medio. Como la ley de exponentes nos dice que no podemos tener un número elevado a la menos 1, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reescribir esta función. ¿De qué manera vamos a hacer? Como está 1 medio por x, lo que vamos a hacer es pasar esta variable con su exponente al denominador de esta fracción, de esta forma. ¿Por qué nos quedó un medio positivo aquí? Porque a la hora de pasar del otro lado se cambia el signo, ya que si subimos esto para acá, se va a cambiar el signo y se va a volver un signo se va a volver negativo, o sea, sería 2x a la menos 1 medio. Pero como en la ley dice que no podemos tener un signo negativo en el exponente, nos va a quedar de esta forma. Pero nosotros lo que tenemos que hacer aquí es reescribir para dejarlo de forma radical, como en el ladero. Y esta sería la derivada de esta función. Bueno, a continuación vamos a proseguir con el teorema número 5, que es la derivada de una constante por una variable elevada a un exponente. Esta derivada o este teorema nos indica que la derivada de la función de una constante por una variable elevada a un exponente, la derivada va a ser la constante por el exponente por la variable el exponente menos 1. Como por ejemplo, si y es igual a 3x elevado al cuadrado, la derivada de esta función es de esta forma. Como el teorema 5 nos dice que es la constante por el exponente por la variable, entonces aquí sería 3 por 2, que es el exponente por x elevado al exponente menos 1. Entonces seguimos simplificando. 3 por 2, 6. 6 por x, 6x. 2 menos 1, 1. Entonces la derivada de esta función sería 6x. Bueno, a continuación vamos a proseguir con el teorema número 6, la derivada de una multiplicación de una función por otra función. Esto nos dice
que cuando y es igual a u por v, eso quiere decir que es una función por otra función. La derivada de esto va a ser y igual la primera función derivada por la segunda función más la segunda función derivada por la primera función. Como por ejemplo, y es igual a 3x más 2 por 5x menos 2x. La derivada de esta función sería, como nos dice que es la primera derivada de la función, sería igual a 3x más 2 derivada por la segunda función, que es 5x menos 2x más la segunda derivada de la función 5x menos 2x derivada por la primera función, que es 3x más 2. Aplicamos las derivadas que nos quedan. Sería y igual a el primer teorema de una constante por una variable, que es igual a 3. El primer teorema, que es la derivada de una constante, que es igual a 0, dejamos el 3, cerramos paréntesis y copiamos el resto, 5x menos 2x más la primera derivada de 5x, que es una constante por una variable, es igual a 5, menos 2x es igual a menos 2, cerramos paréntesis, 3 por x más 2. Seguimos simplificando, 3 por 5x, 15x, menos 3 por 2, menos 6x, más 5 menos 2, 3 por 3x, 9x, 3 por 2, 6. Seguimos simplificando términos. Continuamos simplificando. 15x menos 6x más 9x es igual a 18x más 6. Y esta sería nuestra derivada de la multiplicación de la función original. A continuación, el teorema número 7, la derivada de una división. Este teorema nos dice que cuando y es igual a u dividido v, la derivada de esto va a ser la primera función derivada por la segunda menos. Bueno, a continuación nos toca el teorema número 7, la derivada de una división. Esta nos dice que cuando y es igual a u dividido v, la derivada de esto va a ser y igual a la derivada de la primera función por la segunda función menos la segunda derivada por la primera función dividido la segunda función elevado al cuadrado. Como por ejemplo, y es igual a 5x más 2 dividido 6x más 3x. La derivada de esta función es, como aquí nos dice, la primera función derivada, que sería esto sería u y esto sería v. La primera función derivada, que es igual a 5x más 2, la derivada por
la segunda función, que es 6x más 3x, menos la segunda derivada de la función, que sería v, que es 6x más 3x derivada por la primera función, que es 5x más 2. Todo esto dividido la segunda función, 6x más 3x elevado al cuadrado. Seguimos aplicando las derivadas que nos faltan. Es y igual a 5x más 2, hay que derivarlo, sería 5. ¿Por qué 5? Por los teoremas que ya habíamos explicado antes, que una constante por una variable es igual a la constante, y una constante, la derivada es igual a 0, por 6x más 3x, menos la segunda derivada, como ya habíamos dicho, que 6x es una constante por una variable, es igual a 6 más 3 por 5x más 2. Todo esto dividido 6x más 3x elevado al cuadrado. Seguimos simplificando y es igual a 5 por 6x, 30x más 15x, menos 6 más 3, 9. 9 por 5x, 45x, 9 por 2, más 18. Como tiene un signo negativo, todo va a cambiar. Menos por más da menos. Menos por más da menos. Entonces aquí sería menos 18. Todo esto partido 6x más 3x al cuadrado. Seguimos simplificando, que aquí 30x más 15x menos 45x, eso se elimina, me queda menos 18, dividido 6x más 3x al cuadrado. Bueno, ya llegado a este punto, terminaríamos aquí la derivada, porque si seguimos simplificando, aquí se puede simplificar aún, pero en vez de llegar a su menor término, se extendería más la operación y es lo que no queremos. Y esta sería la derivada de una división. Bueno, a continuación nos toca el teorema número 8, la derivada de suma y resta. Como nos dice que cuando y es igual a más b menos c, la derivada de esto es y igual a la derivada de a más la derivada de b menos la derivada de c. O por ejemplo, cuando y es igual a 6x más 5x al cuadrado menos 3, la derivada de esto es igual a la derivada de a, que es 6x, como habíamos dicho anteriormente, que el teorema de una constante por una variable es igual a la constante, nos quedaría 6. La derivada de b, que b es 5x al cuadrado, como ya habíamos dicho, 5x por 2 es igual a 10 más 10x. La derivada de c, que c es menos 3, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, esto nos quedaría así. Ya simplificando y dejando de la mejor manera, nos quedaría 6 más 10x. Y esto sería nuestra respuesta de la derivada de esta función. Bueno, nos tocaría el teorema número 9, derivadas exponenciales.
hay diferentes derivadas exponenciales. Una de esas, que sería una regla, es cuando dice y es igual a elevado a la x, o una variable. La derivada de esto sería y igual a, copiamos a elevado a la x por logaritmo natural elevado a. Esta regla habla por sí sola, porque si lógicamente cuando nos den un problema de esta regla, siempre va a haber a elevado a la x. Si no está así, no podemos aplicar esta regla. Así que no les podría dar un ejemplo, ya que el ejemplo es igual. Bueno, ahora continuará con el teorema número 10, que también es parte de las derivadas exponenciales, que es cuando y es igual a elevado a una función, la derivada de esto sería y igual a elevado a una función por el logaritmo natural de a como por ejemplo, cuando y es igual a elevado a la 3x más 5x, la derivada de esto sería, como dice aquí, que es a elevado a la función sería así, a elevado a la 3x más 5x por el logaritmo natural elevado a la a por la derivada de la función, que es 3x más 5x derivada. Seguimos operando las derivadas que nos quedan, que es igual a 3x más 5x logaritmo natural de a elevado a la a por la derivada de esto, como ya habíamos dicho, de una constante por una variable es igual a 3x, 3 más 5. Terminamos de simplificar, que nos quedaría y igual a elevado a la 3x más 5x por el logaritmo natural elevado a la a por 3 más 5, 8. Y este sería nuestro resultado de esta derivada. Mi nombre es Joshua y vamos a continuar con los teoremas. Corresponde ahora el teorema número 11, la derivada de Euler a la x. Tenemos, en el teorema nos dice, cuando y es igual a Euler elevado a la x, la derivada de y o de nuestra función va a ser igual a Euler a la x. Como lo hemos visto en otros casos, es una regla única que se aplicaría solo cuando tenemos Euler elevado a una variable. Teorema número 12, la derivada de Euler elevado a una función. El teorema número 12 nos dice que cuando tenemos Euler elevado a una función, la derivada de esto va a ser igual a Euler elevado a nuestra función por la derivada de nuestra función. Un ejemplo podría ser y es igual a Euler elevado a la 3x más 2. Nuestra derivada sería, como lo dice el teorema, Euler elevado a nuestra función, que es 3x más 2, por la derivada de nuestra función, que es 3x más 2. Entonces acá derivamos nuestra función. Volvemos a copiar 3x más 2 por... Entonces acá aplicamos el teorema que vimos anteriormente de una constante por x y el teorema de una constante. Entonces
La derivada de una constante por x nos dice que es la constante, como lo hemos visto anteriormente, que sería 3. Y la derivada de una constante es 0, entonces no lo colocamos y nos quedaría Euler a la 3x más 2 por 3. Teorema número 13. Empezamos con las derivadas de las funciones trigonométricas. La primera derivada es en el teorema 13, que nos dice que cuando y va a ser igual a seno de x, entonces la derivada de y va a ser el coseno de x. Como lo hemos visto anteriormente, solo cuando tenemos el seno de x, solo cuando tenemos esta expresión, vamos a poder realizar la derivada que es igual al coseno de x. Entonces, así quedaría, no habría ejemplo porque es un único caso en el que se aplicaría la derivada. Teorema número 14. Derivada del seno de una función. Acá, el teorema número 14 nos dice que cuando tenemos el seno de una función, nuestra derivada va a ser igual al coseno de nuestra función por la derivada de nuestra función. Un ejemplo que podríamos tomar en este caso y es igual al seno de 3x más 1. Entonces, la derivada sería igual el coseno de nuestra función que tenemos, que es 3x más 1 por la derivada de nuestra función, que eso es lo que nos dice el teorema. Entonces aplicamos acá. La derivada de y va a ser igual, copiamos de nuevo, coseno de 3x más 1. Entonces acá la derivamos y ponemos la derivada de 3x por el teorema de una constante por x va a ser 3 más 1, la derivada de 1 va a ser 0, entonces no la copiamos. Tendríamos acá nuestra respuesta en base al teorema número 14 del seno de una función. Tenemos ahora el teorema número 15, que es la derivada del coseno de x. El teorema nos dice que cuando y es igual al coseno de x, entonces la derivada del coseno de x va a ser el seno negativo de x. Acá nuevamente enfatizamos que únicamente cuando hay una derivada de una expresión que contenga una variable, va a ser únicamente en ese caso que podremos aplicar la derivada de nuestro teorema, que va a ser igual al seno negativo de x. Teorema número 16, la derivada del coseno de una función. Entonces el teorema número 16 nos dice que cuando tenemos el coseno de una función, la derivada de esto va a ser igual al seno negativo de nuestra función por la derivada de nuestra función. Un claro ejemplo, y va a ser igual al coseno de 2x. Entonces, la derivada de y, como lo dice, aplicando nuestro teorema, nos dice el seno negativo, que es lo que tenemos acá, de nuestra función, que sería 2x, por la derivada de nuestra función, que es 2x. Entonces acá no hemos derivado nuestra función, ¿verdad? Continuamos. Copiamos el seno negativo de 2x por la derivada de 2x va a ser 2.
Entonces, esta sería nuestra respuesta en base al teorema número 16 del coseno de una función. Continuamos con nuestros teoremas. Nos corresponde ahora el teorema número 17, la derivada de la tangente de x. Nos dice el teorema 17 que la derivada del tangente de x va a ser igual al secante al cuadrado de x. Entonces, como lo hemos platicado anteriormente, sabemos que únicamente si tenemos tangente de x podremos aplicar la derivada que va a ser secante al cuadrado de x. Entonces, únicamente así vamos a poder aplicar este teorema. Teorema número 18. Derivada de la tangente de una función. Entonces, el teorema nos dice que cuando y es igual a la tangente de una función, la derivada de la tangente de la función va a ser igual al secante al cuadrado de nuestra función por la derivada de nuestra función. Un ejemplo que podríamos tomar acá, y es igual a la tangente de x al cuadrado, la derivada va a ser igual, como nos dice el teorema, secante al cuadrado de nuestra función, que es x al cuadrado, por la derivada de nuestra función, que nuestra función sigue siendo x al cuadrado. Entonces, continuamos. La derivada de y va a ser igual al secante al cuadrado de nuestra función por la derivada de x al cuadrado va a ser entonces 2x, y ahí tenemos la respuesta de la derivada de la tangente de nuestra función, que es x al cuadrado. Teorema número 19, la derivada de secante de x. El teorema número 19 nos dice que cuando y va a ser igual a secante de x, la derivada de secante de x va a ser igual al secante de x por el tangente de x. Como lo hablamos y lo seguimos repitiendo, acá únicamente puede aplicarse esta derivada si cumplen con el secante de x. Y únicamente en este caso podríamos aplicar esta derivada. Teorema número 20. Derivada del secante de una función. El teorema número 20 nos dice cuando tenemos y es igual a secante de una función, la derivada. Entonces, un ejemplo, y va a ser igual al secante de 4x. Esta es nuestra función. Entonces, la derivada nos dice el secante de nuestra función, que es 4x, por tangente de nuestra función, que sigue siendo 4x, por la derivada de nuestra función, que es 4x. Entonces, la derivada va a ser igual secante de 4x, que tenemos que derivar, por tangente de nuestra función, por la derivada de 4x, que sería 4. Entonces, acá tendríamos la respuesta de la derivada del secante de 4x, aplicando el teorema número 20. Mi nombre es Fernando. Vamos a continuar con los teoremas de derivación. Vamos a continuar con los teoremas trigonométricos, derivadas trigonométricas, en donde el teorema número 21 nos dice que y va a ser igual al cotangente
de x, y la derivada de este va a ser igual al cosecante al cuadrado de x. Este pues es un ejemplo único, no tendríamos que dar un ejemplo más porque habla por sí solo. Vamos a continuar con el teorema número 22, el cual nos indica que y va a ser igual al cotangente de una función. La derivada de este va a ser y' igual al cosecante al cuadrado de la función por la derivada de mi función. Como ejemplo, vamos a tener la siguiente función. Y va a ser igual al cotangente de 5x más 2. Según nuestro teorema, la derivada de esta función sería cosecante al cuadrado por mi función original, en este caso es la que tenemos, que es 5x más 2, por la derivada de mi función. Vamos a seguir desarrollando nuestra operación, nuestra derivada, que sería el cosecante al cuadrado por nuestra función original por la derivada de nuestra función. En este caso mi primera derivada sería 5, por el teorema que ya vimos que una constante por una variable siempre va a dar una constante. Y la derivada de 2 pues es 0, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Nos queda de esta forma. Ya solo para poder ordenar este 5, como es un valor constante, lo pasamos a la parte de enfrente para ordenar nuestra función. Sería 5 por el cosecante al cuadrado de 5x más 2. Y este de acá sería nuestro resultado final. Seguimos con el teorema número 23, que nos dice o nos indica que el cosecante de x, la derivada de este va a ser igual a menos el cosecante de x por el cotangente, perdón, por el cotangente de x. Entonces, la derivada del cosecante de x va a ser igual al menos el cosecante de x por la cotangente de x. Como es un teorema en x, pues no hay ejemplo y habla por sí solo. Continuamos con el teorema número 24, que es y igual al cosecante de una función. La derivada de este va a ser igual al cosecante de la función por el cotangente de la función por la derivada de mi función. En este caso, nuestro ejemplo va a ser y igual al cosecante de 6x al cuadrado más 3x. Según nuestro teorema, nuestra derivada tendría que quedar de la siguiente forma. El cosecante de nuestra función, que es 6x al cuadrado más 3x, por el cotangente de nuestra función otra vez, por la derivada de nuestra función. Seguimos desarrollando. Aquí recordemos que tenemos una derivada, seguimos desarrollando esa derivada. Entonces y va a ser igual de nuevo al cosecante de nuestra función 6x al cuadrado más 3x por el cotangente de nuestra función 6x al cuadrado más 3x por, aquí tendríamos que derivar. Recordemos el teorema, 2 por 6, 12. Al exponente le restamos 1 y nos quedaría simplemente 12x más la derivada del 3x
En este caso sería una constante por una variable, simplemente nos da una constante. En este caso, como ya no tenemos más que simplificar, pues esto de aquí sería nuestro resultado final. Seguimos con las derivadas de trigonométricas. Derivada número 25, que nos dice, el teorema nos dice que cuando tenemos una función de logaritmo natural a x, nuestra derivada va a ser igual al logaritmo natural de 1 partido x. De nueva cuenta, como esta es una función en x, no hay ejemplo, el ejemplo sería la misma función, el mismo teorema. La derivada del logaritmo natural de una función. Este teorema nos dice que la derivada del logaritmo natural de una función va a ser la derivada de mi función partido mi función original. En este caso, vamos a tener como ejemplo, vamos a dar como ejemplo 4x cuadrado más 3x, esto derivado, recordemos, dividido mi función original, que es 4x cuadrado más 3x. Esto seguimos simplificando, esto nos va a dar la derivada de una constante por una variable por un exponente. Recordemos que es 4 por 2, 8. Al exponente le restamos 1 y nos queda x nada más. La derivada de una constante por una variable, este va a ser igual únicamente a 3 dividido nuestra función original, que sería 4x cuadrado más 3x. Y este sería nuestro resultado final. Continuamos con el teorema número 27. Este nos dice que el logaritmo de a elevado a la x, la derivada de este va a ser igual a un medio del logaritmo de a elevado a la x. Este teorema, como está aplicado a una variable, en este caso a x, por consiguiente se queda así. Derivada número 28, derivadas trigonométricas, continuamos. Esta es la derivada del logaritmo de a elevado a una función. La derivada de este o el teorema de este nos dice o nos indica que esto va a ser igual a la derivada de mi función partido mi función por el logaritmo de a elevado a e o a Euler. Como ejemplo, en este caso tenemos nuestra función que es igual a 2x más 3. En este caso, como ejemplo, nuestra función va a ser el logaritmo de a elevado a 2x más 3. Entonces, la derivada de esto, según nuestro teorema, dice que es la derivada de la función 2x más 3 partido nuestra función por el logaritmo de a elevado a e. Seguimos simplificando, esto se agrega en la siguiente manera: derivada de una constante por una variable, tenemos también que es 2, derivada de una constante de 0, esto dividido 2x más 3 por el logaritmo de a elevado a e. En este caso, este sería nuestro resultado. La derivada de una función elevada a un exponente. Esta derivada nos dice que una función elevada a un exponente nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos el exponente multiplicar por nuestra función, el exponente le restamos 1 y todo esto lo multiplicamos por nuestra función derivada. Como en el siguiente ejemplo. Este
Continuamos desarrollando nuestra derivada. F3 lo pasamos para adelante, entonces lo multiplicamos con el que tenemos acá. Como son valores constantes, únicamente para ordenar nuestra función. 3 por 3, 9. Tenemos paréntesis, 3x más 2, que es nuestra función original, elevado al cuadrado. Nuestro resultado, según el teorema que estamos viendo, el teorema 29, que es una función elevada a un exponente, nos quedaría de esta forma. Y con esto damos por terminado el tema total de los teoremas de derivación. Espero que hayan entendido y muchas gracias por su atención.